Hoy tenemos un mensaje por un invitado de casa. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte. Bien, gracias. Estoy temblando. Hola familia, ¿cómo están? Pues estoy muy contenta y nerviosa, muy nerviosa, porque no es lo mismo, todos los días estoy aquí, pero no es lo mismo. Pero le doy muchas gracias a Isra y a Adi por empoderarme, por confiar en mí y dejarme ser una voz para la casa. Y bueno, yo titulé mi mensaje Desenfocado. Isra ya dijo todo lo que iba a decir, así que bueno, quise llamarlo de esta forma porque a veces cuando pensamos en algo que es como lo contrario a lo bueno normalmente, creemos que es malo. Lo correcto sería decir, estoy enfocado. Y quise titularlo así porque hoy voy a enseñarles que no es tan malo estar desenfocado a veces. Isra, bueno, los pastores en diversas prédicas nos han enseñado que a veces hay que desacelerar para avanzar. Entonces va más o menos por ahí, pero bueno. Les voy a contar una historia primero. La primera vez que todos saben aquí que yo manejo, normalmente manejo yo, ya dejo manejar más a Alan, pero normalmente manejo yo. Cuando yo empecé a manejar, o la primera vez que manejé fue el coche de un amigo, y yo le había contado a él que iba a entrar a la universidad y mis papás me iban a prestar la camioneta, cosa que nunca sucedió. Y yo decidí, necesito aprender a manejar porque mi universidad queda muy lejos de mi casa y voy a entrar a las 7 de la mañana. Y él me dijo, yo te enseño. Y un día veníamos de la iglesia y me iba a llevar a mi casa y me dijo así como el de, pásate para acá, ¿no? Yo no sabía ni qué era el clutch, ni que nada. Y él nomás me dijo así de, mete el clutch, mete poco a poco la velocidad mientras sacas el clutch. Y pues obviamente metes la velocidad, sacas el clutch poco a poco y presionas el acelerador, ¿no? Yo estaba así de, ¿qué? No le entendí nada, pero lo logré. Obviamente se me apagó varias veces y yo iba súper enfocada en el, meto el clutch, meto velocidad, saco poco a poco, iba derecho. Cuando me tocó dar vuelta, no pude dar vuelta y seguí derecho. Yo creo que avancé como 5 calles más. Y estaba nerviosísima por dar vuelta porque no sabía qué hacer, o sea, simplemente era dar vuelta y no sabía qué hacer. Di vuelta, metí primera y me traje la palanca, o sea, la saqué. Nos reímos muchísimo, obviamente ya frené y dije, sabes que no basta, no puedo con esto. Y ahí ahorita lo traigo porque estaba enfocada en tengo que hacerlo bien, en lugar de aprender. Entonces primero tenía que aprender, tenía que fallar y después me iba a salir bien. Y aún así pasaron años. Ya cuando tuve mi propio coche, lo compramos y duré un mes estacionado porque no me animaba a moverlo. Aparte que vivíamos hasta el fin del mundo y tenía que cruzar periférico, entonces me daba mucho miedo. Y pues ahorita quiero enfocarme en que aprendamos a que ese proceso, que a veces duele, que a veces da miedo, es muy bueno. Y vamos a la Biblia, a Marcos capítulo 5, 35. No sé si me lo van a poner acá o... Precisamente voy a hablar de... Marcos 5:35. No es cierto, ese no es. Perdón, Lucas 8:22. Voy a hablar de una de las tormentas que pasaron los discípulos. Dice, cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, así que subieron a su barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago
La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Podemos ver no sé si me voy como versículo a versículo. Yo me imagino a Jesús, que estaba cansadísimo de haber estado compartiendo con miles la palabra, de haber estado caminando por no sé cuántos pueblos, y fue así como el de necesitamos un descanso, ¿no? Vamos a la barca, decía Isra, el mar de Galilea pues no era un mar, y él fue de, me voy a dormir un ratito. ¿Cuántos llegamos del trabajo cansados y a veces en el sillón es el lugar ideal para quedarnos dormidos, ¿no? Y que lleguen de repente y te griten y te muevan. ¿Qué se siente? Da coraje, ¿no? Yo me imagino a Jesús así de, ay, Dios mío. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, él se levanta y aún, o sea, dentro de su amor, dentro de que lo despertaron, que no lo dejaron descansar, detuvo las olas. Pero al punto que voy es que los discípulos, aún cuando estaban enfocados en la tormenta, en que tuvieron miedo, sabían a dónde correr. Entonces, ese desenfoque tan malo que vemos en que despertaron a Jesús, que tuvieron miedo, fue correr al lugar seguro. Y la parte en donde dice, ¿dónde está su fe? No creo que se refiera a que no tenían fe, sino que se les olvidó que ellos también podían haber calmado la tormenta. Porque Jesús nos da el poder y nos da autoridad a nosotros también. Y bueno, hice muchas notas porque todo se me olvida. Vamos a ir a otro versículo que es Lucas 8:43. Ese sí lo quiero leer de aquí. Esta historia ya la conocemos, es la de la mujer del flujo de sangre. Me gusta mucho esa historia. Y bueno, dice, estaba Jesús entre la multitud y dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro le dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Si ella se hubiera enfocado en quién era ella, no se hubiera acercado a Jesús. Porque en esa época la mujer de esa enfermedad se consideraba inmunda. No se podía acercar a nadie. No podía ir con nadie. Incluso en una predicación escuché que tenía que ir gritando así de, soy inmunda. Y la gente se apartaba de ella. Entonces a ella no le importó y desenfocó toda la imagen y solo fijó sus ojos en Jesús. Entonces borró a todos de lado y no le importó que fuera una multitud y se arrastró hacia él, porque ella decía, si tan solo toco esa bastilla, esa costura, voy a ser sana. Y llegó hasta él y fue sana. Entonces desenfocó. Al decir de los discípulos en la barca, nosotros desenfoquemos. Corrieron al lugar seguro.
a quien los podía salvar. Y a mí me encanta, porque aquí en mi Biblia, las palabras de Jesús están en rojo. Y le dice, hija. Ya no era la inmunda, ya no era la mujer del flujo, ya no era la enferma, era su hija. Dijo, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y bueno, no está mal enfocarnos en algo. Eso nos da dirección. Y sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué queremos y tal vez hasta cómo queremos lograrlo. Pero a veces nos enfocamos tanto o nos enfrascamos en querer hacerlo de una forma o llegar a nuestro resultado que se nos olvida todo el proceso, se nos olvida disfrutar el proceso y aprender del proceso. Y si no conseguimos ese resultado, ¿qué pasa? Frustración. Entonces ya no aprendimos nada. Ya no sucede nada, porque ya estoy frustrado, ya no vi la mano de Dios. Y a lo mejor en todo ese proceso, bueno, no a lo mejor, Jesús caminó con nosotros en todo ese proceso y no lo vimos porque no pasó como yo quería. Porque no lo vi como yo quería. Entonces me llena de frustración, me llena de coraje, porque ¿dónde está Dios? No que me amaba, no que soy su hija. Y llega la queja. Entonces, pues no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando volvemos a pasar por ese mismo proceso? Vuelve a pasar lo mismo. No aprendemos nada y seguimos repitiendo un patrón tras patrón. Porque lo importante no es ese proceso, no es el resultado y no es como yo lo quiero, sino lo que aprendí en el proceso. Lo que sané, todo lo que me llevó a dar ese siguiente nivel en ese proceso. Porque siempre que pasamos por temporadas, aprendemos algo, subimos un nivel más. Pero durante a mí las escaleras de la iglesia me cansan. Y subo y toda bofeada. Pero ya llegué, ¿no? Entonces esa parte, subimos al siguiente nivel, desgastados tal vez, pero hay algo en ese proceso que nos mantiene firmes. Y quiero ir a Juan 16:33. Ese también está en rojito. Y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y dice, tendremos muchas pruebas, volveremos a pasar por las temporadas difíciles, volveremos a pasar por todas esas cosas que no nos gustan, en las que sufrimos, en las que lloramos, y está bien. Y si no aprendemos de esos procesos, en esas temporadas, en mi temporada, no, porque está bien aprender después, ¿no? Pero se vale aprender, tiene que aprender en la temporada que estoy pasando para no volver a repetir patrones y volver a caer en lo mismo una y otra vez. Y lo padre de todo esto, vamos a tener aflicciones, tristezas, pruebas, temporadas, tormentas, pero aquí, como dijo Isra hace ratito, dice Jesús, anímense. Yo les digo esto para que tengan paz. Anímense. Tenemos la victoria en Jesús, pero eso no nos va a exentar de problemas. Lo siento. A veces creemos, o se tiene la idea de que porque creemos en Dios, o porque soy obediente, o porque leo la Biblia, no me va a pasar nada. Pero pues no. Bueno, fuera. Creo que todos estaríamos todos los días leyendo la Biblia, ¿verdad? Si ese fuera como el precio. Y aquí es donde quiero decir, necesitamos desenfocar un poco y dejar a Dios actuar. Dejar de enfocarnos en mi temporada, dejar de enfocarme en mi problema, dejar de enfocarme en mi enfermedad, en mi familia, en que no pasa esto, en mis finanzas. Borrar la imagen
digo, yo no soy fotógrafa, aquí tenemos dos, y yo he visto imágenes padrísimas en que está totalmente desenfocada la imagen y se ve hermoso, pero hay imágenes que si no están enfocadas se ven horribles. Pero aquí el fotógrafo perfecto es Dios. Entonces nosotros aprendamos a desenfocar de todos esos problemas y a dejar a Dios actuar. Porque a veces se nos olvida que los tiempos de Dios no son iguales a los que nosotros queremos. Entonces volvemos a enfocarnos en cuándo va a pasar, en lugar de saber esperar y confiar en nuestro papá. Yo me imagino, digo, yo no tengo hijos, pero fui hija, y yo le pedí algo a mi papá, y él ya sabía, o sea, yo llegaba con mi papá así, y era el, ¿qué quieres? Y así, pues, no sé, quiero un pan, es lo único que me ocurre, y yo lo quería en ese momento, y era así como el, al ratito vamos a la tienda. ¿Y cuántos papás no están sus hijos, dale y dale de, ya, como el burro de Shrek, ¿ya Marito? Y no, los tiempos de papá no son iguales a los nuestros, y nunca lo vamos a entender. Tal vez ya cuando estemos con él vamos a comprender eso, pero ahorita nunca vamos a entender cómo son sus tiempos. Solo tenemos que confiar en que él tiene el plan perfecto para nosotros. Y ya voy a terminar, pero quiero que se pongan de pie. Voy a terminar con 4 puntos que quiero que los escuchen, que los analicen y se les quede en su corazón y en su mente. El número 1 es: lo que soy hoy no define mi fe, porque tal vez la fe que tuve ayer pues no fue tanta para poder justificar lo que me pasó hoy, digámoslo así, ¿no? Lo que soy hoy no va a definir mi fe, porque por ejemplo la mujer del flujo de sangre, ¿ustedes creen que no tenía fe en los 12 años que pasó con su enfermedad? ¿No tenía fe que iba a ser sana? Sí la tuvo, pero llegó un día en donde dio un paso más de fe al acercarse a Jesús. Lo que soy hoy no define mi fe, pero mi fe de hoy sí va a definir quién quiero ser mañana. Y dije quién quiero, porque puedo decir quién voy a ser o quién puedo ser, pero no, quién quiero ser, porque es cuestión de querer. Si yo quiero, voy a dar el paso. El número 2, Jesús nos envía a nuestro destino, y Él no nos envía los problemas. Nuestras decisiones desatan consecuencias, pero Él trabaja en medio de la tormenta, aunque no lo veamos. Cuando Jesús estaba en la barca dormido, ¿ustedes creen que no sabía que la tormenta estaba ahí? Y Él ya sabía que iban a venir a despertarlo. Y Él sabía que en el momento en que Él lo dijera, la tormenta se iba a detener. Pero Él quería esperar a que lo buscáramos. Dios nos ha traído hasta donde estamos, no para dejarnos aquí, sino para que lleguemos a un lugar mejor de fe, de propósito y de gracia. Subir el nivel, subir un escalón más. ¿Que está muy alto? Sí. ¿Que está pesado? Sí. Pues hay que ponernos en forma. Si me bofean las escaleras, pues me doy una vuelta a la manzana para tener el rendimiento de subir las escaleras que necesito para llegar al nivel para el que Dios me tiene preparado. Y número 3, Jesús nos acompaña. Quiero leer el último versículo, creo que sí es el último. Mateo 28:19, también está en rojito. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que sigue. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto,
que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto es eso? No hay un límite, no hay una fecha de caducidad, siempre. Jesús nos acompaña en todo momento. Sus planes, como les decía, sus tiempos a veces se ven muy diferentes a los nuestros, pero podemos estar seguros que Él sí va a llegar a este barco golpeado por la tormenta. Desenfoquemos un poquito y recordemos que su amor siempre nos acompaña. Y por último, seamos conscientes de su presencia. En casa ya nos enseñaron que tenemos acceso a su presencia 24/7. No es como nada más el domingo en la iglesia o el ratito que voy y me hinco en mi cuarto. 24/7. Estemos conscientes de su presencia. Al estar conscientes de su presencia, le quita poder a la tormenta. No se va a ir la tormenta, pero le quita poder. Él comparte y vive nuestras tormentas con nosotros. Entonces la tormenta ya no nos daña, porque vamos acompañados de quien doma y calma las tormentas. Amén. Y pues con esto termino. Quiero que cierren sus ojos y se imaginen el que ustedes son ese barco que está golpeado por la tormenta, porque somos ese barco golpeado por la tormenta, por cualquier situación. Ahorita decían de finanzas, creo que aunque por ejemplo Alan y yo no tenemos hijos, pero sí estamos mal en finanzas por mal administrados. Pero sabemos que quien doma las tormentas, quien calma las tormentas está con nosotros en la barca y no nos va a dejar hundirnos. Entonces nosotros estamos subiendo el escalón de las finanzas, aprendiendo a administrarnos. ¿Qué estás haciendo tú? Cierra tus ojos. Y ese barco golpeado por la tormenta, por las olas, va a ser seguro por las manos de Jesús. Que si ha sido destruido de alguna área, va a ser restaurado por las manos de Jesús. Él no nos va a dejar hundir. Al contrario, nos va a hacer resurgir, nos va a hacer renacer para llevarnos a ese nivel de gloria para el cual Él nos hizo. Porque no estamos hechos para sufrir. Sí vamos a sufrir en el proceso, pero Él nos creó para darnos un lugar de gloria. Somos sus hijos. Gracias, papá, por ese amor inagotable. Gracias porque en cada palabra, en cada texto de la Biblia, en cada letra roja, puedo escuchar tu voz resonar, diciéndome que vas a estar conmigo hasta el fin de los tiempos, diciéndome que tenga paz, que tenga ánimo, porque estás conmigo. Y no habrá tormenta que me dañe, porque estoy segura contigo, porque sé que tú las calmas y tú le quitas el poder al enemigo, a esa tormenta, porque no tiene poder sobre mí. Pues no me enfoco en ese problema, desenfoco y creo en tus palabras, creo en tus promesas y sé que una y otra vez me vas a sacar de esa tormenta. Gracias por escucharnos a través de este episodio. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y quieres seguirnos, encuéntranos en YouTube, Facebook e Instagram. Somos Atmósfera Iglesia.